Hola muñequitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Yadra y el día de hoy quiero platicarte mi experiencia acerca de cómo me di cuenta que padecía de la vesícula, cuáles fueron mis síntomas, cómo me sentí, etcétera. Así que, pues, muy probablemente esta experiencia pueda ser diferente en cada persona, aunque haya cosas que sean parecidas, porque hay personas que no presentan ningún síntoma y se dan cuenta hasta que esa vesícula se revienta, ¿ok? En mi caso fue muy diferente. Yo me di cuenta porque yo me tuve que hacer un ultrasonido por unos miomas que tenía. En ese momento yo no sabía que tenía miomas. Me empezó un sangrado que no me paraba, entonces pues fui a hacer un ultrasonido. Para esto, este ultrasonido yo lo hice en una clínica particular. Y pues como era particular, ahí fue donde me mencionaron que tenía piedras en la vesícula, ¿no? Entonces me decían, uy, no, esta vesícula ya no sirve, hay que sacarla y así, ¿no? Pero yo en mi mente, como era particular y yo tengo la idea de que los particulares pues van a quererte operar todo con tal de sacarte dinero, yo dije, no, no quise hacer caso. Yo sé que hay gente que tiene piedras en la vesícula, no significa que todo el mundo que tenga piedras en vesícula a fuerza se tenga que operar. Entonces yo no lo tomé mucho en cuenta porque yo no sentía síntomas, o a mí no me dolía nada, ¿no? Respecto a la vesícula biliar. Entonces yo lo dejé pasar como por, no sé, 2 años, yo creo, algo así. Hasta que un día después de comer, como en la noche, se me empezó a poner duro aquí, ¿no? Esta parte como la boca del estómago. A muchas personas les duele acá de este lado, en este costado, donde está la vesícula, pero en mi caso no. En mi caso, a mí me dolía aquí, como en la boca del estómago, se me puso duro, duro, duro y me dolía, ¿no? Entonces, pues este síntoma pues puede ser de muchas cosas, ¿no? No precisamente de la vesícula. Sin embargo, ya tenía como que un diagnóstico previo, aunque en ese momento yo ni por aquí me pasó, ¿no? Yo dije, es un dolor de estómago normal, se me va a pasar, pero era un dolor que me hizo sudar en frío, era un dolor en el que yo no podía estar sentada, acostada, de pie, de ninguna forma yo podía estar. No me sentía cómoda, me dolía y no, simplemente no podía estar. Fue la peor noche de mi vida, no pude dormir. O sea, el dolor era tanto que yo no podía conciliar el sueño de tanto dolor. Y pues no, todavía cuando yo tenía ya como que ya me lo habían dicho, yo no pensé que fuera la vesícula porque yo no sabía cómo dolía la vesícula, ¿no? Y como les dije, pues el dolor en mi caso fue aquí, ¿no? En la boca del estómago, no fue en el costado. Y pues bueno, ya al otro día me levanté, porque para eso, pues si a ti te pasa eso, que sientes así y que inclusive te duele, porque también como que me dolía el brazo, desde el hombro hacia abajo, pues tú tienes que ir a urgencias porque se te puede explotar. Pero yo no era consciente en ese momento, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ya total, fui con una doctora y ya le dije cómo me sentía, me preguntó qué había comido, etcétera. Y le comenté que pues me habían hecho un ultrasonido hace mucho tiempo y que me dijo de la vesícula, y me dijo, efectivamente, pues necesito que hagas un ultrasonido específico para ver qué tan avanzado está pues la vesícula, si se puede tratar con medicamento o si pues ya requiere de cirugía, ¿no? Entonces me recetó una serie de pastillas y una suspensión y no sé qué tanto, no recuerdo en este momento qué tanto me recetó, pero yo me empecé a sentir muy bien con ese tratamiento y no me volvió a doler en meses. Entonces pues yo volví a dejar para después el ultrasonido. Entonces mi primera sugerencia es, muñequitos, muñequitas, háganse un ultrasonido. No esperen que algo les duela. Yo pensaba, yo tenía la idea de que el ultrasonido era para personas pues que estaban embarazadas o que iban a tener un bebé. Entonces yo dije, no, pues no sabía que el ultrasonido en ese momento pues era para cualquier tipo, o simplemente para revisar, ¿no? Para checar cómo está. Entonces mi primera sugerencia es
eventualmente hazte un ultrasonido del abdomen, de tu matriz, si es el caso, etcétera, para ver cómo está tu hígado, para ver si no tienes hígado graso, para tener una idea de cómo estás por dentro, ¿no? Ir poniendo acción en esa situación. Bueno, pues ya, total que pasaron los meses y pues de alguna manera con los ayunos te ayuda como a tener comunicación con tu cuerpo, y conforme iba pasando los meses y de repente para esto fui donde un nutriólogo, y me dio una dieta. Y con la dieta del nutriólogo yo me sentí muy bien, no me volvió a doler la vesícula en no sé en cuánto tiempo, ¿no? Mucho tiempo pasó para que yo me sintiera mal, hasta que dejé la dieta. Y entonces otra vez pasaba esto, que cuando cuando me dolía, yo me tomaba el medicamento que me habían recetado anteriormente y se me calmaba. Pero después, cada vez pasaba más tiempo para que se me pasara el dolor. Entonces ya mi cuerpo como que me decía, a ver, no vamos a aguantar mucho en esta situación, tienes que hacer algo, ¿no? Y pues ya, ahí fue cuando ya agarré, saqué mi ultrasonido de la vesícula y fui donde el Seguro Social, yo me operé en el Seguro Social, pero pues ya yo llegué con un diagnóstico de alguna manera, y a ver, porque llegué y me dijeron, ¿qué tienes? Y yo pues tengo esto, ¿no? Es la vesícula, aquí está mi ultrasonido, el ultrasonido es de ayer, así que pues, ¿qué procede, no? Entonces el médico me palpó y me dijo, no, tú lo que tienes es una colitis, o te van a regresar por colitis. Y yo me quedé de... Porque sí, o sea, él me palpaba y me dolían algunos puntos, y no precisamente la vesícula, me dolían como, pues sí, ¿no? Otras partes del colon. Y bueno, y de los intestinos y así. Y bueno, entonces ya agarró y me dijo, mira, vamos a repetir el ultrasonido, obviamente del instituto, y me hizo exámenes y todo, y pues efectivamente salió que pues el 80% de mi vesícula pues estaba lleno de piedras. Entonces pues sí era ya más que necesaria esa cirugía. Muñequitos, yo no sabía lo mal que estaba y lo mal que me sentía hasta que yo me operé, ¿ok? Yo pensaba que algunos síntomas que yo tenía, no sé, eran por la colitis que me habían dicho que yo tenía. Te voy a dejar el video de cómo fue el proceso de mi cirugía, cómo me sentí, así mi recuperación en la descripción del video. Solamente te voy a adelantar que yo no era consciente de lo mal que me sentía hasta después de la cirugía, porque después de la cirugía me empecé a sentir muy bien. Obviamente que saliendo de la cirugía pues existe dolor, un poquito, cosas que ya te iré contando, ¿no? No quiero hacer este video muy largo, pero sí definitivamente vi una enorme diferencia en pues sí, en cómo se procesaban los alimentos en mi estómago. Ya no me sentía toda hinchada, ya no... Vaya, yo iba al baño y generalmente hacía pues como aguado, y después de mi cirugía yo empecé a hacer del baño perfecto, o sea, perfecto. Lo que no sé si alguna vez has buscado cómo son las heces y qué es normal y qué no. No, pues ya después porque yo tenía como diarrea, ¿no? O sea, era más propensa a la diarrea, y cuando a mí me dijo mi médico que yo tenía colitis, yo dije, imposible, porque yo no tengo estreñimiento, ¿no? Y me dice, bueno, se puede presentar también en otra forma, la colitis, no nada más así. Pero bueno, después de que salí de la cirugía y me volvieron a palpar, los lugares donde a mí me tocaban, que a mí me dolía, ya no me dolieron. O sea, yo no sé si fue por la cirugía o fue por el tratamiento que me dieron para la colitis, y que ya después súper bien. Pero pues este fue mi proceso, así que yo te sugiero que te hagas un ultrasonido, o ya llegues con un ultrasonido, porque a veces los síntomas de la vesícula pues son parecidos a otro tipo de afecciones, ¿no? Entonces, para que no estén buscando y así descartando y todo, pues llegues ya con algo. No te esperes a que algo te duela, porque también se te puede salir una piedrita, obstruir
los conductos biliares y no se puede llegar a o se reviente, que se convierta en una peritonitis y pues pelas, ¿no? Hay gente que no alcanza a llegar. Es muy peligroso. La cirugía en sí es un procedimiento, pues es una cirugía sencilla dentro de lo que cabe. Vaya, no te van a hacer una cirugía de, no sé, de la espina dorsal o del cerebro, del corazón, no se compara con una cirugía así, pero sí las consecuencias de no atenderse pueden ser fatales, o sea, sí es mortal, ¿no? Entonces, pues, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya sido de utilidad y la continuación te la voy a dejar en la descripción del video. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.